Hoy es el primer día tras la derogación de ese decreto ómnibus con tantas medidas. Una de ellas era prorrogar la bonificación del transporte. No prosperó el decreto, por lo tanto, a partir de hoy, si compran un abono, pues les resultará su precio habitual, no con esa bonificación. Martina, nos hemos dado una vuelta por la estación a ver si lo estaban ya notando los viajeros. Sí, pues de momento desconcierto en este primer día en la estación de Delicias tras el anuncio del fin de los descuentos. Lo cierto es que la mayoría de personas con las que hemos hablado son usuarios de ese abono cuatrimestral, por lo tanto podrán seguir utilizando esos descuentos hasta el próximo 30 de abril. Y los usuarios del billete sencillo que no tenía descuentos estaban igual que estaban ayer. Por un lado están las personas que tienen el abono totalmente gratuito para cercanías, media distancia o autobús. Estas personas se les acaba el abono totalmente, en las taquillas no saben cuándo volverá ni a qué precio. Y por otro lado están los usuarios de los trenes Avant. Aquí en Aragón corresponde al tren de Calatayud. A estas personas el abono de 10 billetes hasta ayer les costaba 32 euros, hoy les cuesta 65. Pero las personas que tienen un abono antiguo podrán seguir usándolo hasta el 30 de abril. Por otro lado está el transporte urbano, el transporte en las ciudades, financiado un 30% por el Gobierno central, un 20% por los ayuntamientos. También tiene los días contados, pero el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado que en los próximos días seguirá haciendo ese descuento a la espera, dice literalmente, de que el Gobierno central adopte una decisión individualizada. Con todos estos cambios, con el fin de los descuentos en el transporte, este es el sentir hoy mismo en la estación de Delicias. Pues esto se nota siempre, claro. Esto para la gente que viajamos continuamente, pues sí que se nota. Pero los precios se notarán y la gente humilde pues lo va a sufrir. Con el abono recurrente no, en el cercanías no pago nada. ¿Cuánto valía antes el abono? Hace un año y pico. No había bonos, entonces tenías que pagar, era un billete y eran 10 euros, 10 viajes, o sea, 1 euro el viaje. Dicen que lo han subido, dicen que lo van a dejar de usar y tal, pero de verdad que no lo he notado porque uso el abono. O el bono, que se podía sacar hasta hoy, entonces tengo el bono de Renfe, hasta hoy se podía sacar. Pues de la estación de Delicias nos vamos a la estación de Atocha, donde hay mucho más movimiento, y esta mañana a primera hora también había dudas entre los viajeros. Virginia. Y malestar, sobre todo, porque es mucha la afluencia a esta estación, son muchos los usuarios, los viajeros, que cada día, para desplazarse a sus lugares de trabajo o de estudio, utilizan el cercanías, sobre todo. Y al acabar esa gratuidad en los abonos, la gente lo va a notar en el bolsillo y lo van a notar también en el abono transportes, que permite moverse por toda la ciudad. Como digo, la gente no ha recibido de buena gana esta medida, porque decían que si ya tenían pocos ingresos, si había que estirar el chicle, que con esta subida del transporte lo van a notar muchísimo más. Al menos yo tengo una pensión muy baja de 585, pago vivienda, pago todo, y pues con la subida del abono ya no nos alcanza. Me parece muy mal, fatal, porque es un ahorro lo que teníamos y ahora ya nos ha fastidiado mucho. Pagaba 28, que era el B2. Y ahora voy a pagar, me parece que 42 otra vez. A 8 porque estaba subvencionado por el Gobierno central, si no me equivoco iba a volver al 20, o sea, a 20 euros quiero decir. Pero honestamente me parecería una pena, en la medida en que no tenemos, por lo general, los estudiantes ingresos. Yo me las apaño y toda la gente más o menos de mi edad me imagino que también. Afectados, por tanto, los jubilados, porque tienen una pensión más corta, afectados los estudiantes, y ayer el ministro de Transporte lo que hacía era confirmar eso, que a partir de hoy los abonos que tuvieran comprados seguirán teniendo validez hasta su caducidad, lo comentaba Martina, pero hoy, si se quiere comprar un nuevo abono, pues tiene el precio ya sin la subvención.
A partir de mañana decae el respaldo legal que tenían las ayudas al transporte público y por tanto los usuarios de autobuses, cercanías, trenes Avant, etcétera, tendrán que pagar el importe completo del billete o del precio completo del abono conforme a lo que existía antes de la entrada en vigor de esta medida. El que tenga un abono ya adquirido con carácter previo le vale. Lo que ya no se va a poder es adquirir abonos mañana al precio, ni títulos de transporte al precio que tenían con las bonificaciones. Esta bonificación al transporte es solo una de las medidas que decaen, que estaban englobadas dentro de ese decreto ómnibus que ayer fue rechazado en el Congreso de los Diputados porque salió perdiendo por esa votación. Vamos a ver cuáles son las principales medidas que se ven derogadas tras este decreto ómnibus que no se aprobara finalmente. Una de las más importantes y de las medidas clave era esa revalorización de las pensiones fijada en el 2,8%, que lo marcaba así el incremento del IPC. Otra de las medidas es esas bonificaciones del transporte que hemos hablado, ese 50% de bonificación en el caso del transporte público en comunidades autónomas y la gratuidad, como hemos visto, de cercanías, de Rodalíes y de Avant, entre otros. También otra medida es esa extensión del escudo social, que previsiblemente, si se aprobaba este decreto, saldría adelante y que implicaba la prohibición de los desahucios, así como el cortar los suministros básicos a las familias más vulnerables. También otra de las medidas claves era la ampliación del porcentaje del bono social eléctrico para las familias más vulnerables, y otro de los pilares clave que englobaba este decreto ómnibus era esas ayudas a los afectados por la Dana en Valencia el 29 de octubre. Estas son, como decimos, algunas de las principales medidas que se iban a llevar a cabo y que iban dentro de ese decreto ómnibus y que ahora no se van a ver aprobadas de momento. Gracias, Nerea. Bueno, pues esta es la noticia de las últimas horas, que Junts dijo no a todos los decretos, a los 3 que llevaba el Gobierno, con lo cual pues se ha cumplido lo que se anunció de romper relaciones con el PSOE. ¿Eso qué ha provocado? Pues que de esos 3 decretos no salió adelante, porque ya se preveía así, el impuesto a las eléctricas. Sí que salió adelante con el apoyo del Partido Popular esa combinación de la jubilación parcial, pero se tumbó ese decreto ómnibus con un montón de medidas, entre ellas las que acabamos de conocer. Virginia. Esas medidas, sobre todo de carácter social, que subvencionaban el transporte o el salario mínimo o la revalorización de las pensiones conforme al IPC, una revalorización que ha quedado en suspenso a partir del mes de febrero. La de enero ya estaba aprobada. El ministro Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, responsabilizaba de esto al PP, decía, y a otros, sin mencionar a Junts. En el Partido Popular, por su parte, decían que lo que tiene que hacer el Gobierno es hacerlo de manera independiente, no hacer decretos que engloben tantas medidas, y decía que tienen que darse cuenta que si no tienen el apoyo parlamentario deben renunciar. Por su parte, Junts tildaba al Gobierno de chantajistas y trileros. Cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Y cuando mañana los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Gracias. Y lo que debe analizar el Gobierno, como le hemos planteado, es que si no dispone de ese apoyo parlamentario, si esa mayoría progresista en la que hablaba no existe, el Gobierno lo que tiene que tomar una decisión, porque lo que sí que tiene es capacidad para convocar elecciones ante la incapacidad de sacar adelante algo tan importante como leyes que mejoren la vida de los españoles. La subida de las pensiones y los descuentos al transporte están garantizados. Hagan un real decreto solo con estas 2 medidas, con estos 2 puntos, y nosotros votaremos a favor. Bueno, pues esta es la situación. Por cierto, que escuchando a Bolaños, verá que dice el PP y otros, que es llamativo que no llega a mencionar Junts, que es claramente quien ha dicho no a los 3 decretos que ayer llevó el Gobierno al Congreso. Iván. Bueno, situación compleja la que enfrenta el Gobierno y, desgraciadamente, la que se van a tener que enfrentar también muchos ciudadanos por culpa de esta pugna política. Yo creo que ayer se consumó al final una política basada en la destrucción del contrario, aquello de cuanto peor le vaya a mi contrario, mejor me va a ir a mí, aunque eso acabe afectando a los ciudadanos. El Partido Popular todavía no he escuchado argumentos, y por parte de Junts tampoco, sólidos o que me convenzcan, he de decir, para haber tumbado este decreto, que es verdad que a lo mejor no era la forma con la que tendría que haberse llevado al Congreso de los Diputados.
pero que tampoco contenía ninguna medida que alguien me haya sabido tachar de polémica, más allá de la cesión de un palacete en París al PNV, que fue quien en su momento lo compró, y que les fue retirado por la Gestapo y entregado al régimen de Franco. Eso era, parece, lo que molestaba al Partido Popular. Si por eso ha decaído todo lo demás, pues me parece una pena. Aquí, por cierto, Miriam, en Zaragoza acaba de hablar la consejera de Movilidad y ha dicho que, bueno, piden al Ministerio que mantenga las bonificaciones, que las mantengan, y si no, el Ayuntamiento mantendrá el 20% de descuento que le corresponde, sin ese 30% que aportaba hasta ahora el Ministerio. Veremos. Tanto el Partido Popular como Junts le han dicho al PSOE que si presenta un decreto específico sobre mantener las bonificaciones al transporte, lo apoyarán. Pero hay medios ya que están diciendo, El País, que el Partido Socialista lo que quiere intentar aprovechar ahora a nivel político es dejar en evidencia al PP, que los ciudadanos noten las consecuencias de la no aprobación de ese decreto, para que culpen al PP y así que el PSOE pueda sacar rédito político de todo esto. Una encrucijada de la que al final, pues bueno, salimos perjudicados los de siempre. Eso es así. Javier. Sí, es un ejemplo de manual para estudiar en las facultades de ciencias políticas de la mala praxis política. El gobierno, porque aparte de este juego táctico que habla Iván, sistemáticamente, año tras año, todos los gobiernos, ya desde hace mucho tiempo, se empeñan en aprobar un decreto ley en el último Consejo de Ministros donde meten de todo. Bien es cierto que en esta ocasión no es que sea especialmente extraña la mezcla, ha habido mezclas de decretos ley ómnibus más extrañas que la de ahora, pero hay ese empeño de querer meter de todo cuando efectivamente se podían aprobar, como les han dicho Junts y el PP, se podían aprobar capítulo a capítulo y seguramente... Bueno, la pregunta es que si van capítulo a capítulo, Junts, ¿qué hace? Entonces dice sí. Ayer Miriam Nogueras dijo que votarían que sí, ya lo ha dicho, lo acabamos de ver. Miriam Nogueras acaba de decir, si esto se hubiese votado por separado, Junts votaría que sí. Pero si no se van a oponer. ¿Qué medidas de las que ayer se tumbaron no gustan? Esa es la cosa. Hombre, a ver, en principio lo que no gusta es el... A ver, en principio, dentro del juego táctico, lo normal es que el PP quiera castigar al PSOE en algo como, por ejemplo, esta derrota en el Parlamento, por una cuestión táctica, como dice Iván, de intentar buscar un rédito electoral para cuando sea. Junts, porque tiene su negociación aparte, que Puigdemont ya dijo el otro día, que lo que quiere es que les den lo que le pidan y que vayan a hacerse la fotografía a Waterloo. Es decir, que cada uno aquí lleva su batalla. El problema es que, claro, perdemos los ciudadanos porque efectivamente algo que yo creo que va a aprobarse, es decir, costará una semana, costará dos. Ya ayer el PP presentó otro decreto ley para que sea aprobado y yo creo que el PSOE no se va a negar porque entonces sí que supondría que no se actualizasen las pensiones. Entonces, este mes los pensionistas, los 12 millones de pensionistas en España, van a cobrar su pensión con el aumento correspondiente. Sí, pero lo que no se sabe es qué ocurrirá en febrero. Si en febrero seguramente, o yo creo que casi seguro que también, porque hay iniciativa parlamentaria presentada que tendrá el voto de la mayoría para que se sigan actualizando las pensiones según lo establecido, y ocurrirá lo mismo con el transporte. Entonces, yo creo que aquí es el típico ejemplo de mala praxis por parte de todos los partidos, del PSOE, del PP, de Junts y tal, que dentro de sus intereses electorales cortoplacistas han generado un marco de mucha incertidumbre a mucha gente. Por ejemplo, esta mañana estamos analizando en Heraldo las visitas que hemos tenido esta mañana con el tema de las pensiones. Había sido un pico brutal, es decir, hay mucha gente, claro, estamos hablando de 12 millones de pensionistas en España, que de pronto dicen, pero es que, ¿qué significa esto? ¿Que no voy a cobrar mi pensión con la subida correspondiente? Entonces, claro, se ha generado muchísima incertidumbre, por simplemente un juego muy tacticista, cortoplacista por parte de los partidos, que yo creo que sobre todo en este momento de descrédito de la política es muy perjudicial y que deberían evitarlo de cualquier modo. Sí, yo creo que, además del análisis político que hacen Iván y Javier, o sea, el procedimiento es que es alucinante, ¿no?, en relación, por ejemplo, con el transporte. O sea, que ayer se pudieran comprar los abonos y hoy no. Es cierto que con el transporte de Renfe, es decir, de Aves y Avants, ya se
ya se pensaba en diciembre que no se iban a prorrogar. Ha habido un movimiento importante de usuarios de los abonos que durante todo el mes de diciembre han estado presionando porque claro, aquí en Zaragoza pues es el desplazamiento a Calatayud, pero en los alrededores de Madrid hay muchísima gente. Bueno, alrededores de Madrid me refiero a la situación central, ¿no? O sea, Valladolid, Toledo, toda esta gente, todos estos que están cerca de la capital, pues hay muchísimos usuarios, ¿no? Aquí en Aragón no era un número muy alto de usuarios de estos abonos, pero sí en otras zonas, sobre todo en la zona central. Y había ya un movimiento durante el mes de diciembre para presionar porque la noticia era que no se iban a prorrogar. Obviamente es un beneficio para todos, pero es un beneficio que pagamos también entre todos, ¿no? Es realmente entre pagar el 100% del billete o el pagar el 50% o no pagar nada, como es en los usuarios diarios, o sea, la cantidad de dinero que se va por ahí es enorme, ¿no? Entonces ya el gobierno ya ha habido en 2 ocasiones que parecía que no los iban a prorrogar, ¿no? Pero que en el procedimiento, o sea, de hoy para mañana, que ayer se pudieran comprar los abonos y hoy ya no se puedan comprar, es que me parece, o sea, no hay ni una transitoria. No, o sea, el procedimiento de cómo nos negocian, de cómo nos gestionan, es terrible. Hay un abuso del decreto ley. El problema aquí, Isabel, yo creo que es que hay un abuso que se va dando cada vez más de, en lugar de ir con una ley que se debate en el Parlamento, que pasa por las diferentes comisiones, que se aprueba en el Pleno, pues se está abusando mucho del decreto ley. Yo lo apruebo en el Consejo de Ministros, lo pongo en marcha, mañana sale publicado en el BOE, se pone en marcha y ya se apruebará en el Parlamento. Claro, cuando tienes la mayoría es un juego muy peligroso, que de hecho ya el PSOE ha perdido varias votaciones por este juego. Pero claro, es un abuso del decreto ley que yo creo que mina un poquito también el sentir profundo de la democracia.